Bueno, Lila, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entrevidas TV en casa. No, gracias a vos, al contrario, un placer estar Un acá placer, hablando con vos. un placer para mí. La verdad que, bueno, tenía muchas ganas de hablar con vos. Voy a estar hablando con Lila Hassid, editora, una de las editoras, ¿no? De una editorial que me gusta mucho, Omnívora. Bueno, acá tengo dos libros que me hicieron llegar, que la verdad que son muy recomendables. El de una querida amiga, Yamila Begné Cuplá, y la novedad, ¿no? La última, bueno, la última novedad que sacaron de Fernando Bogado, Lebensraum. La verdad que los recomiendo, hermosas ediciones. Bueno, antes de arrancar, bueno, y agradecerte por esta oportunidad de charlar con vos, quería preguntarte, antes de hablar de la editorial, ¿cómo fueron tus comienzos como lectora? ¿Por dónde arrancaste? Bueno, no, primero, o sea, tanto mi mamá como mi papá como que nos inculcaban bastante la lectura a mi hermana y a mí, y fui a un secundario donde también era muy importante la literatura, y de hecho teníamos siempre, todos los días después de un recreo, 15 minutos que se llamaban la hora de lectura, y ahí creo que fue un lugar donde empecé a leer más. Eh, y ahí, sobre todo con los clásicos, no sé, Cortázar, Roberto Art, Silvino Campo, Oscar Wilde, como primero recuerdo esas cosas. Y después, bueno, de hecho, ahí el vicerrector del colegio es Aníbal Jarkovsky, que fue quien nos presentó después a Yamila Beignet, la autora de Cuplán, Sí. y que escribió la contratapa del libro. Y después ahí, sobre todo, siempre me interesaban particularmente como los libros que tenían algo que ver también con lo social, ¿no? Como más ensayos históricos, que tenían un poco más de eso. Entonces, el Facundo de Sarmiento, me acuerdo que me encantó, Operación Masacre de Rodolfo Walsh, no sé, Las Multitudes de Ramos Mejía, todo ese tipo de textos que tenían algo histórico, pero también una escritura muy bella y romántica, siempre como que me gustaron especialmente. Y bueno, y después decidiste estudiar, sos historiadora, ¿no? Sí, tanto Bueno, yo como Damián Lupino, que es el otro editor de Omnívora, los dos estudiamos historia, así que sí, bueno, le eso. mandamos un abrazo a Damián, lo iba a nombrar ahora porque está Sí. bueno siempre, ¿no? Uno, más allá de uno por ahí es la cara visible, bueno, en realidad ustedes son dos, ¿no? Pero digo, siempre hay un equipo atrás. Bueno, contá un poquito cómo surge Omnívora, o sea, la editorial, bueno, con Damián, ¿no? Los dos historiadores, como dijiste recién. Sí. No, en realidad fue una idea de Damián. En ese momento estábamos en la facultad cursando y a él le surgieron las ganas de, no sé, de armar una editorial y empezar a editar cosas de historia y también de literatura. Y lo tiró así en el grupo de amigos y amigas de la facultad, y a mí es como no es algo que tenía pensado o que había planeado antes, pero como que me quedó resonando y lo hablé con gente y me entusiasmó. Pero arrancó así. Y Eh, bueno, esto que decías es muy interesante porque es una editorial que no es que solo publica narrativa contemporánea, sino que también, o sea, está dividido entre narrativa, principalmente novelas, y, bueno, libros que tienen que ver con la historia, ¿no? Contá un poquito, bueno, si de entrada ya era esa la idea de hacer como dos catálogos. Sí, en realidad, o sea, la idea que teníamos era hacer un solo catálogo donde estén mezclados los libros que tienen más temática histórica y los de ficción narrativa. Por ahora solo editamos novelas. Eh, También porque, bueno, el nombre de la editorial Omnívora, nos imaginábamos a lectoras y lectores como ávidos por diferentes textos y como que pudieran leer un poco de todo. Entonces, más que separarlo, como la idea era que convivieran esos dos mundos dentro de un mismo catálogo. Y después, bueno, nada, por un lado están los textos de narrativa y en particular los de historia, surgieron también de algo que sentíamos o veíamos como una necesidad. No sé, como que nuestra idea es publicar libros de historia que sean rigurosos científicamente, que muchas veces estén escritos o que tengan algún estudio preliminar de algún académico o académica, pero que tengan una bella escritura y que busquen también atraer desde la escritura, desde una escritura más poética. No sé, como que hay ciertos mensajes que también para que lleguen a un público que no está acostumbrado a leer
textos de historia requieren de una escritura atractiva. Entonces un poco eso es lo que notábamos y lo que habíamos sentido en los textos que habíamos leído en la carrera, que a veces, como, no sé, respetan mucho algunos como estándares más eruditos académicos y hacen que después no es divertido leerlos. Está muy bueno esto que decís, ¿no? Eh, Es muy interesante, porque también para el que después vea la entrevista, sepa que en la editorial se va a encontrar con libros de historia, pero que cualquiera puede leerlos y los va a atrapar, digo, no es que van a ser temas por ahí aburridos, ¿no? Tienen cierto vuelo poético que hace sí. más atractiva la lectura. Sí, eso es lo que buscamos, o sea, desde los temas que tocan, o sea, los diferentes libros, que no sean súper específicos, sino que más planteen como grandes preguntas o aborden como temas más amplios y no temas muy específicos, hasta el tipo de escritura, que tenga también una escritura poética o aguerrida o Sí, algo también más. lo que noté, ¿no? Por ejemplo, en los dos que leí, bueno, yo soy amigo de Yamila, entonces la conozco, leí bastante de ella. Sé que tiene cierto trabajo en el lenguaje. Y me parece que también es una de las ideas, ¿no? Que tienen ustedes como editorial. Mucho cuidado en el lenguaje. Sí, sí, bueno, Yamila creo que es igual como especialista en eso, o sea, su novela Cuplá es como súper exquisita y delicada en la descripción y en cómo escribe. Pero sí, bueno, es una de las ideas que tenemos eh, para la editorial, para los textos que editamos. ¿Cuál es el criterio, digo, más allá de esto, ¿no? Que decís, bueno, cuidado del lenguaje, cierta temática, un toque social, ¿no? En los textos. ¿Cuáles son, digamos, cuál es el criterio que ustedes tienen para elegir un material? ¿Están recibiendo material? Sí, o sea, no sé si tenemos un criterio completamente definido. En general, o en realidad en todos los casos que editamos hasta ahora, fuimos a buscar nosotras a las personas que queríamos publicar. Nos llegan un montón de cosas y bueno, no sé un montón, pero nos llega material Claro. para leer, intentamos leerlo. También, no sé, nos pasa que a veces los tiempos no dan, o sea, quisiéramos poder leer todo y dar devoluciones a todo el mundo y a veces se vuelve imposible. Pero la verdad es que por ahora en general, no sé, sabíamos algo de alguien o habíamos leído algo, o en este caso de Yamira, no sé, Aníbal Jarkovsky me había recomendado y me había dicho, escribe bárbaro. Como que fuimos llegando a las personas que nos interesaban. Eso, después un criterio definido a priori no tenemos. Calculo que debe ser complicado también cuando llegó el caso, vos me decís, recibimos material, ven la entrevista y te empieza a llegar material de todos lados. Y no, es como que el tiempo también es medio, es complicado hacerse del tiempo. Contá un Sí. poquito cuáles son, bueno, las novedades, si tienen algún plan editorial, bueno, para lo que queda de este año y para el 2022 ya cerrado. Sí, para este año estamos trabajando en un libro también de historia con una, en realidad es politóloga, Carolina Barri se llama, que ella se dedica especialmente a peronismo y el libro es en realidad una compilación de textos sobre las primeras damas de gobernadores provinciales en el primer peronismo. Entonces es difícil de explicar, pero son diferentes artículos que tratan a las primeras damas de cada una de las provincias, no de todas, pero de bastantes provincias, durante el primer peronismo. Entonces aparece ahí, no sé, como cuando empieza el voto femenino, toda la organización del Partido Peronista Femenino. Eh, Nada, estamos trabajando en eso, implica bastante trabajo, porque muchas veces las historias de estas mujeres no están en archivos o no están Claro. institucionalizadas, sino que implica como hablar con las familias. Es un trabajo de investigación terrible. Sí, en realidad trabaja, o sea, Carolina es la que va a compilar el libro, pero hay diferentes historiadoras que viven en cada una de esas provincias a las que estudian, Como que la son las fuente que que se tiene usted. encargan, claro, que son las que se encargan de hacer los diferentes capítulos. Nosotros, o sea, guiamos un poco, no sé, la búsqueda de material, pero ellas se encargan cada una Vendría a de ser como una especie trabajar. de antología, digamos, por Sí, él, digamos, para hacerlo sí, más, por ahí un poco más claro. ¿Y sí. cuándo saldría el libro? Y idealmente quisiéramos llegar a la FED en octubre. Bueno, ya.
para correr. Idealmente. Sí, sí, porque además, bueno, tenés como el plazo, ¿no? En imprenta, bueno, prueba de Sí, galera. Y bueno, después este año sacaron el libro de Fernando Bogado, y sí. ya por este año sería todo. Lo- No, y después también estamos pensando ya está trabajando Cecilia Macón, que es también una filósofa que estudia el feminismo y una corriente que es el giro afectivo en el feminismo. Y también sería un libro que historiza diferentes momentos de la lucha feminista, pero a través de esta nueva corriente de investigación que es el giro afectivo. Eso también lo está trabajando, es como todavía está en proceso. pero sería también para este año. Sí, posiblemente. Idealmente, Y, sí. Lila, ¿y para el año que viene tienen algo ya cerrado? Del todo no, o sea, del todo cerrado no. Sí fuimos como hablando con determinadas personas y nos mandaron algunas cosas para ir leyendo, tenemos algunas ideas, pero nada que esté del todo cerrado, resuelto, o hayamos decidido que sí o sí lo vamos a publicar. Lila, me gustaría, si es posible, bueno, si querés leer un fragmento, en realidad sé que separaste dos de dos libros. Si querés, bueno, Sí. sé que esta parte te encanta, pero muchas gracias. No, primero te muestro. Este es Bueno, está. el anteúltimo libro que sacamos, que se llama También en la Argentina hay esclavos blancos, que es uno de los libros que tiene temática histórica, que los trabajamos con Javier Trimboli y Guillermo Korn. Javier es historiador, Guillermo sociólogo, y que habla, es de Alfredo Varela, en realidad reúne una serie de notas de Alfredo Varela, que era un periodista que militaba en el Partido Comunista, y que en la década del 40 viaja a Misiones, invitado por los obreros marítimos, para recorrer y un poco también para escribir y denunciar cómo vivían los mensús en los yerbatales misioneros. Entonces, bueno, se estoy contextualizando un poco. No, está perfecto, perfecto, pero también es una manera de que la gente ¿no? le atrape el libro. Claro. Entonces ahí él va describiendo, bueno, eso, cómo vivían. Los mensú eran trabajadores que en general quedaban atrapados en su trabajo porque recibían un sueldo en vales que lo terminaban consumiendo en las mismas proveedurías que tenían las empresas. Entonces, o aparte había, no sé, estafas en las que siempre les contaban eh, que habían juntado menos yerba de la que de verdad habían juntado. Eran todas lógicas que hacía que siempre estuvieran en deuda con la empresa, entonces no se podían ir y estaban ahí Sí, claro. atrapados. Y él describe un poco todo ese malestar y explotación que vivían las familias de los mensú y los mensú. Esta es una de estas crónicas, que están todas fechadas, de su viaje, que se llama Los huesos de los mensú argentinos y paraguayos asesinados alfombra en las selvas del Alto Paraná. Es del 18 de febrero de 1941, que es el momento en el que él viaja. Che, se van unos mates. ¿Cuántas veces al día se pronunciará esta frase en la Argentina? Millones, quizá. Es que somos un pueblo matero. Nos gusta sorber el verdoso líquido hasta arrancarle un rezongo en todo momento. A la madrugada, antes de almorzar, por la tardecita. Pero nunca se nos ocurrió pensar que lo que nos llega por la tibia bombilla es en realidad el sudor y la sangre de muchas generaciones de hombres anónimos de piel oscura y brazos musculosos. Porque la historia de la yerba mate, bella, apasionante leyenda que abarca varios siglos, es en definitiva la historia del aplastamiento y la miseria de miles de seres, de los innumerables obreros que hoy, como entonces, la arrancan del árbol, la chamuscan, secan, muelen y cumplen todo el proceso necesario a fin de que llegue lista para ser utilizada hasta la casa de este ciudadano que después de ponerse en mangas de camisa, al volver del trabajo, le dice a la compañera, mientras extiende un diario, che, cebadme unos mates, ¿querés? Muy bueno, muy bueno. Te puedo pedir que repitas el nombre del libro. Sí, es también, no sé si se ve bien ahí, Perfecto. Hoy en también Argentina en hay la esclavos blancos. Argentina hay esclavos blancos, que es el nombre de las notas. Él está escribiendo en ese momento como corresponsal para un diario que se llamaba Ahora, vinculado al Partido Comunista, y el nombre que él le pone a esas notas es también en la Argentina hay esclavos blancos, así que Es un libro que mantuvimos.
es el anterior a la novedad, digamos, se consigue en librerías, cualquier cosa igualmente pueden escribirte a vos Sí, ahí a Omnívora Editora que responden y pueden dar también los puntos de venta, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Estoy hablando con Lila Hassid, editora de Omnívora, de paso le mandamos un abrazo nuevamente a Damián Lupino. Sí, Lila, ¿tenés ahí también para leer un poquito, puede ser, un fragmento de sí. libro de ahí de Fernando Bogado? Este es Lebensraum, es en alemán el nombre, así que yo lo pronuncio como me puedo. Eh, bueno, te contextualizo un poco también. Dale, No sí, lo sí, sí, quiero. perfecto. Bueno, el libro habla de, o sea, el personaje es un joven académico, investigador de literatura, que se entera que tiene una enfermedad terminal y decide viajar a las Islas Galápagos con el objetivo de después moverse hacia el este, que sería Colombia. Y en ese viaje, bueno, va a reflexionar mucho sobre la muerte, el destino, los vínculos que dejó en Buenos Aires. Y también se obsesiona con un personaje histórico que fue miembro de las SS nazis y que participó de la Operación Barbarroja, que era como tenían el objetivo de expandir Alemania hacia el este e invadir la Unión Soviética. Y él particularmente tenía la misión de fotografiar a las comunidades que se iba encontrando en el camino antes de matarlas. O sea, fotografiaba como una especie de archivo antropológico a sus víctimas antes de matarlas. Y bueno, como que nos pareció interesante porque aparte reflexiona sobre, no sé, las leyes que rigen la historia y el destino y el lugar también del sujeto y la voluntad frente a eso. Bueno, va por ahí. Está muy bueno esto que también, ¿no? Digamos, en cierto modo justifiques qué es lo que les llamó la atención a ustedes como editores para elegir el libro. Eso es, para el que por ahí está viendo del otro lado, es muy interesante también, ¿no? Y te quería decir algo, la pasión con la que describís los libros o hablás de historia es excelente. Bueno, Bueno, qué bueno todo que tuyo se ahora. vea esto, porque es así. Dice, las fotos de Diermisen, las que lo muestran crecer, porque eso es lo que permite marcar la diferencia entre un retrato suyo y otro, revelan a alguien que se sentía satisfecho con la idea de un plan rector más allá de su control. Puede ser que eso sea lo que lo atrajera en su momento al Führer, a las SS y a la misión, y que eso mismo haya sido lo que le permitió atravesar los años soviéticos hasta su muerte. Puede ser que su muerte no haya sido otra cosa que el punto final de una historia que, desde la primera página, tenía un final cantado. Yo sé que no es mi caso, y hasta me da un poco de envidia saber que alguna vez existió alguien con la capacidad de reconocer su lugar en una aventura mayor, la auténtica aventura del espíritu. Me preocupa sobremanera que haya sido un nazi, pero no elegimos los espejos donde reconocemos nuestro reflejo, ni siquiera la circunstancia en la cual nos encontramos con ese momento. Yo voy a elegir la circunstancia de mi muerte. Voy a llamar a esa decisión, como por casualidad, mi revancha frente a tanta idea de libre albedrío. Yo voy a darme un destino. A esta altura, el vértigo de la libertad parece una exageración moderna que habría que desterrar, un invento de 1789 que yo, ahora, llevo en mi viaje como si fuera una especie de agente de contagio portando un virus que se traslada de una a punta a otra del continente y que termina en el este, como la misión de mi reflejo, de quien nada sé, salvo detalles, fragmentos, rumores, las cosas con las que se arma una biografía. Muy bueno, muy bueno. Bueno, lo recomiendo. Eh, También leí Kuplay, me encantó, así que, bueno, espero que la gente pueda hacerse con esos dos ejemplares. Lila, para finalizar, ¿tenés pensado sacar algún libro, escribir algo? ¿Está en tus planes? No. ¿No ¿Algo tenés? escrito por mí? Sí, por No. vos, por vos. No, no. No está en tus planes. No. Bueno, y por último, para finalizar, ¿algún proyecto más? ¿Estás trabajando en algo? No, por ahora, o sea, venimos con la editorial, queriendo también como cada uno aparte tiene otros trabajos y estamos como empezando a intentar cada vez dedicarnos más a la editorial y que crezca y poder también como, no sé, aumentar el catálogo. Ese es como el proyecto a futuro, darle más importancia y más lugar a la editorial. Perfecto. Bueno, estoy hablando con Lila Hassid. Muchísimas gracias. Un placer No, enorme. gracias a vos, al contrario. Me gustó mucho charlar. Un beso grande. Chao, chao. Bueno, chao, gracias.